Bueno, pues continuamos con el tema 68-2013. Gerardo, vamos a ver un video, y en este momento lo discutimos contigo, sí, cómo no, de que qué hacías en el 2000, en el 68. Vamos a ver el video. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. La movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Ángel de la Independencia. En la vanguardia iban los exdirigentes estudiantiles del Comité del 68. Se sumaron contingentes de diferentes organizaciones, entre ellos integrantes de la CENTE y del ESME. El grueso de los manifestantes avanzaba de manera pacífica por el eje central Lázaro Cárdenas para incorporarse a Reforma. A lo largo de la marcha, elementos del Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal mantenían un cerco con vallas metálicas para evitar la agresión a negocios. Esta marcha fabulosa que hemos tenido este 2 de octubre, en donde el pueblo pudo manifestarse de forma masiva, como hace mucho tiempo no lo hacía. Este mitin de alegría, este mitin de felicidad, por la conmemoración y la lucha que tenemos que seguir llevando a cabo por las libertades democráticas en este país. En las imágenes se observa a los encapuchados, autodenominados anarquistas, lanzando piedras, botellas, cohetones y antorchas a los policías. Rompen las tapas de concreto que cubren las coladeras para hacerse de decenas de pedazos de piedra, para arrojarlos a las vallas de los granaderos. Se observa claramente cómo con botellas de vidrio, combustible, hule y tela preparan una de las llamadas bombas Molotov. También utilizan un cilindro largo y delgado como lanzacohetes. Una y otra vez se escuchan las detonaciones. Los embosados celebran cada uno de sus embates. En esta otra imagen se ve cómo los encapuchados arremeten contra un grupo reducido de policías bancarios. Uno de ellos es jalado y tirado al suelo. Más de 15 hombres lo patean y golpean con puños y palos. Finalmente, logra ser rescatado por sus compañeros, pero en muy malas condiciones. Las tiendas de conveniencia una vez más sufren saqueos y destrozos. Todo esto ocurre ante la presencia de trabajadores, comerciantes, turistas y transeúntes en general, quienes tuvieron que refugiarse en pequeños espacios como este. Su semblante lo dice todo. Son imágenes captadas por cámaras del gobierno del Distrito Federal. A ver, me llama mucho la atención porque me pareció haber visto al licenciado Rodríguez en la marcha, en la primera del 68. ¿Cuál de las dos? Segunda. ¿Qué estabas haciendo, licenciado, en aquella yo era época? niño y fui con mi mamá a México, me acuerdo. O sea, ¿tienes hoy cuántos? Tenía 8 años. 8 años, 53 años tienes. Quédese con el 8. Vas al picar. A ver, platícalo. Y estando parado en San Cosme, Insurgentes, recuerdo con mi mamá, pasar unas tanquetas sobre San Cosme rumbo al centro. No sé si fue el 2 o antes, porque antes ya pasaban tanquetas y días antes. Pero sí recuerdo que mi memoria está en que los desmanes que empezaron los estudiantes a hacer fueron un par de meses antes. Me acuerdo que quemaron autobuses, pusieron la bandera rojinegra en el asta monumental de frente al Palacio Nacional, quemaron la puerta del Palacio Nacional, rompían lo que ahora se le hacen los anarcos, cristales, saqueaban comercios, pintorrajeaban todos los monumentos. Me acuerdo que eran pinturas sobre pintura. En ese tiempo estaba la normal superior en San Cosme y adelante estaba el poli. Entonces, San Cosme era el paso tradicional. Y bueno, y fue el resultado, con las Olimpiadas a un mes, pues, el resultado fue
fue una represión, pero que no lo sacaron de las aulas, no estaban estudiando en las aulas, estaban exigiendo, influidos por Francia, movimientos sociales. Es que eso es el contexto Que internacional que había. Sí, y entonces los jóvenes tomaron aquí este contexto, había agitadores profesionales, como hoy en día, igual. Nada más que ahí se actuó y se frenó lo que ellos pretendían, violentamente, y hoy pues se les financia y se deja pasar. Y yo creo que ha habido, sobre todo la llegada del movimiento del 68, a los 6 años, 7 años, fueron copados por el propio sistema. Muchos aparecieron en las nóminas, como funcionarios, como diputados. La izquierda absorbió Ahí a otros. acabó el movimiento. Sí, absorbió a otros, pero estos que llegaron son los que han dicho a la historia desde el punto de vista de una parte, ¿sí? Y la historia oficial jamás se ha contado. El ejército dijo, bueno, pues hubo algunos muertos, fuimos atacados, repelimos la agresión, pero no ha habido algo que realmente dilucida qué pasó con ambas partes. Porque se guardó esa información, se encapsuló. El presidente Díaz Ordaz asume la responsabilidad de un acto de autoridad y pasa la historia. Pero siempre estas marchas, a pesar de las arengas que eran muy simpáticas, que van simpáticas porque en aquella época no se acostumbraba a decir groserías públicas y me recordaban a la mamá, al presidente y a todo mundo, pues no pasaba de eso, llegaban, protestaban y se retiraban. Y muchas veces vale la pena las arengas para que suelten todo lo que se desahoguen. Nada más que hoy, en relación a ese año, hoy hay un grupo totalmente, como decía Pepe, identificado con los grupos perredistas, los que no quieren que le vaya bien al jefe de gobierno, financiados, los alumnos que están en la universidad les pagan por estar en la universidad de la Ciudad de México, son chavos que son carne de cañón de estos grupos manipuladores, y ya esperaban que llegara, ¿no? El problema es que yo vi tanquetas con agua a presión en el Zócalo de la Ciudad de México y hoy no apareció ninguna tanqueta con agua, que hubiera sido una solución muy buena para pagarles sus bombas Molotov y para darles pues darles su merecido, que la sientan un poquito más fuerte. Lo grave del caso es que la propia autoridad, en su debilidad, pues genera la impunidad, porque se cometió una serie de delitos en el curso de los hechos y no hubo acusación formal alguna contra nadie por un delito. Entonces, puras sanciones al carácter administrativo. Pero los comentarios que hubo posteriores, durante un programa de radio, pues empezaron a decir que uno de los líderes decía, pues es que el problema es que aparece la policía, aparecen los policías federales, aparecen los policías... Nos intimida, ¿no? Y eso nos hace que nos agitemos más. ¿Por qué no dejamos libre el paso? Y por ahí se oye una voz, sí, chucha, cómo no, para que todos los comercios de la Avenida Juárez y todo eso se golpeen. Pepe, mira, pero antes hago una pregunta, Pepe. Tú no estuviste en el movimiento del 68 propiamente por la edad. No, si estaba, pero tu pancarta estaba. ¿Qué recuerdo te trae de todo lo que has oído, de que no se olvide el 68? Insisto, 68 es una fecha clave para entender la democracia que hoy vivimos. El sistema político mexicano se fue rompiendo hasta fragmentarse en pedacitos en el año 2000, con la caída del presidencialismo omnipresente, pero eso empezó en el 68. Las crisis económicas aceleraron ese resquebrajamiento del sistema, el temblor del 85 y la reacción del gobierno, la organización de la sociedad civil fue clave también. La elección del 88 y el llamado, pues Miguel de la Madrid ya lo aceptó, ¿no? El fraude de las elecciones del 88 fueron rompiendo de a poco este sistema monolítico, pero todo empezó en el 68 porque el Estado y el gobierno de Díaz Ordaz, en lo particular, rompió un vínculo que tenía con reglas no escritas con la sociedad mexicana. Hasta entonces, los gobiernos emanados de la Revolución habían sido muy eficaces, tanto en el ámbito cultural como en el educativo, como con 30 años de crecimiento económico. Y ahí hay un punto de quiebre, una disyuntiva histórica que terminó en el año 2000 con la derrota del PRI. Entonces, el 68 es para mí esa ventana a la historia que cambió las cosas y que hoy disfrutamos una democracia con todas las
vicisitudes y con todos los defectos que tiene la nuestra, una democracia competitiva que en muchos sentidos responde a quienes a lo largo de 45 años, a partir del 68, pero también en un esfuerzo institucional desde los partidos políticos, desde la oposición, desde la participación en el Congreso, en los 80s ganando espacios en lo local, en los 90 ciudadanizando el IFE, lograron tener lo que hoy tenemos. Entonces, me parece que lo que también vale la pena es, como dice Juan Manuel, separar las cosas que estamos hoy viviendo. Por una parte, tenemos una afectación, lo reportaba el diario Excelsior, de 83 millones de pesos, solo de ese día. Y por otra parte, la gente que está viéndonos en casa podrá observar en el video que pasamos si hay alguna causa. Porque en el 68, con todo lo que dice Gerardo, había una causa. Claro. Y que era incluso un fenómeno global. Desde la primavera de Praga y de París, había una bandera. Hoy las causas de estos grupos de anarquistas no quedan claras porque no existen. Y como bien decía Juan Manuel, ¿cómo es que saben la logística policíaca? Pues es precisamente porque los policías hoy son la carne de cañón, no los manifestantes. El video consta cómo los policías son verdaderamente utilizados como sacos para golpear. Tírale al negro. En el que estos vándalos les pueden disparar petardos, bombas molotov, con riesgos clarísimos para ellos, de salud, de incluso generarles la muerte, o como a este policía, de causarles un estado de coma, sin que haya la menor, sin que se detengan a pensar en las consecuencias, en la familia del policía, y desafortunadamente porque no está teniendo las consecuencias legales. Hasta que esto no tenga como consecuencia a alguien en la cárcel, vamos a seguir viendo esto. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si uno de los manifestantes fuera el que estuviera en coma? Bueno, se hubiera aludido por muchos años su nombre, se le hubiera dicho la víctima del gobierno represor. ¿Y qué pasa con el policía? Es que, ahora regresando al corte, hay que tomar en cuenta que lo que están buscando es que haya un muerto, ¿eh? El día que haya un muerto en estos y cuando paqueteos, no lo hay, lo cuidado, inventan. Sí, lo hizo cuidado, Ricardo Monreal el primero de... Vamos al corte. Vamos a hacer una pausa. Estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Recuerde, si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.tv@gmail.com. Regresamos.